En este sexto capítulo sobre los Anunnaki, la otra versión, vamos a continuar con el texto Enuma Elis, concretamente las tablillas 2, 3 y 4. Recordemos que en el capítulo número 5, el capítulo anterior, habíamos comentado la tablilla 1 y analizado todos sus misterios. Ahora vamos a entrar de lleno entre la guerra de Tiamat y Ea con la prole de los Anunnaki. Tiamat está preparada para la guerra con su enorme ejército. Ea era el dios más sabio y estuvo meditando el cruel futuro que se le venía encima a él y a toda la prole de Anu. Ea avisó a su abuelo Ansar para que se prepararan ante la amenaza inminente de Tiamat. La madre Kubur fue la ayudante de Tiamat para crear su ejército. La última creación de la madre Kubur fue dragones gigantes con veneno en la sangre, revestidos de terror y aureolas de los dioses. Los 11 grupos de seres que formaban el ejército eran liderados por Kingu, el ser con más alto rango y poder concedido por Tiamat. A su vez, Kingu sujetaba en su pecho el objeto más poderoso de la existencia, la tabla Me de los destinos, cuya función era crear o destruir cualquier cosa mediante la palabra. Ansar le dio ánimo a Ea para ser el primer héroe de la historia. Su misión sería defender a los suyos y dar muerte a Tiamat y a todo su ejército. Ea era el único capaz de hacerlo, ya que él había dado muerte al Apsu, padre de todos, y encadenado a su consejero Mummu. Después de escuchar la propuesta de su abuelo, Ea tenía miedo de perder ante la gran batalla y propuso que el héroe debería ser su padre, Anu, por ser el dios con mucho más poder que él. Anu aceptó ser héroe salvador y para ello sacó el temible Kasusu, el arma sobrenatural de poder infinito. Esta arma solo sería usada para vencer a Tiamat si ésta no atendía a sus palabras. Ansar quería resolver el conflicto sin violencia, pero tenía guardado el Kasusu por si acaso. Anu se dirigió ante Tiamat, pero al contemplar la abominación que había creado para la guerra, el miedo le asoló y decidió volver atrás. Ansar, ante el fracaso de Anu, tuvo miedo y convocó una reunión de los aliados Anunnaki y de los Igigi, unos seres distintos a los propios Anunnaki que dominaban los cielos. En dicha reunión se propuso a Marduk, hijo de Ea, como el héroe que derrotaría a Tiamat. La valentía del joven Marduk y las dotes que poseía para crear encantamientos que le enseñó su padre eran las principales armas que tenía para combatir a Tiamat, madre de todos. Después de la asamblea se decidió informar a los dioses más viejos y por lo tanto con más autoridad, Lakmu y Lakhamu, padres de Ansar. Lakmu y Lakhamu, al saber lo que estaba pasando, se indignaron, al igual que los Igigi, pero la guerra ya era inevitable. Marduk es sentado en el trono, exaltado ante todos, incluso ante sus padres Ea y Dankina. Marduk demostró a todos que no solo merece ser el líder de la batalla, sino el rey de todos los Anunnaki, por encima de sus padres. Para ello, utilizó el poder de la palabra para hacer desaparecer estrellas en el cielo y para hacer que reaparezcan. Anu le entregó el arma Kasusu para la guerra. Marduk se creó un arco, una maza y flechas. Llevaría una coraza de fuego y el poder del rayo en la frente. También utilizaría los 4 vientos que le regaló Anu y 7 vientos creados por él mismo. Utilizó los vientos detrás de él para crear un poderoso diluvio.
Marduk subió a bordo de su carro de la tempestad para ir directo a por Tiamat. Su carro era arrastrado por el aire mediante caballos venenosos que nunca se cansaban. En el carro colocó los vientos y los golpes a izquierda y derecha. El casco de Marduk emitía luz y su coraza de fuego era terrorífica. Cuando estuvo frente a Tiamat, Marduk lanzó un conjuro para contrarrestar el de Tiamat. A su vez, Marduk utilizó una planta para resistir el aliento venenoso de la mujer Tiamat. En ese momento Marduk empezó a tener mucho miedo de Kingu, el mejor guerrero de Tiamat. Acto seguido, Tiamat aprovechó para lanzar numerosos conjuros dañinos a Marduk, mientras que los dioses Anunnaki, compañeros de Marduk, se unieron a la batalla para ayudarle, luchando contra todo el ejército de Tiamat. Marduk logró colar sus vientos en el interior de la boca de Tiamat para hinchar su vientre e impedir que pudiera cerrar la boca y así lanzar conjuros. En ese momento, Marduk lanzó su flecha mortal al vientre de Tiamat, rasgando su interior y cortándola por la mitad. Marduk se puso de pie sobre el cadáver de Tiamat, madre de todos, haciendo que su ejército de abominaciones se disolviera, y los dioses que le apoyaban tuvieran miedo de Marduk. Antes de que se escaparan las abominaciones, las apresaron usando redes, así encerraron a las 11 clases de criaturas. Kingu, en su desesperación, intentó abatir a Marduk, pero no pudo hacer nada ante su poder inmenso. Kingu murió y fue llevado al inframundo con el dios de los muertos, Nergal. Marduk recuperó la tablilla Me de los destinos que poseía Kingu en su pecho y se la quedó sellándola con su nombre. Con el cadáver de Tiamat se hicieron varias cosas. En primer lugar, se escondió su sangre en sitios secretos usando el viento del norte. Con su carne monstruosa e inanimada se creó el cielo universal, el cosmos. Mandó custodiar mediante 2 enormes guardianes las aguas de Tiamat, intocables. Antes de darle poder e instalar a los dioses, Marduk escudriñó todos los escondrijos y lugares del nuevo cielo. Después colocó a Ea, Enlil y Anu en el Esarra, una edificación inspirada en el cuerpo del Apsu. Ahora que hemos visto el resumen de estas 3 tablillas sobre el Enuma Elis, la número 2, 3 y 4, vamos a intentar explicar y mencionar algunos fragmentos muy importantes de la traducción literal. Y vais a ver unos términos y conceptos que también os van a llamar mucho más la atención. Vamos a empezar con la tablilla 2, el siguiente fragmento. La orden que me has dado, palabra ilegible, sobre el campo, tan pronto como yo he hecho, palabra ilegible, yo mismo, doble palabra ilegible, Apsu, palabra ilegible, ahora, palabra ilegible cuádruple, he suprimido al rebelde, exterminado, palabra ilegible, aniquilado, triple palabra ilegible, cuando Ansar hubo escuchado el discurso, lo recibió con agrado. Este fragmento es interesante puesto que, muestra la realidad de las tablillas, innumerables fisuras y fragmentos destruidos, lagunas que nos impiden leer el texto original, o una parte muy grande. He seleccionado este fragmento para que vosotros mismos podáis verlo, comprobar que muchas de las cosas de las tablillas no se pueden leer. Ahora vamos a lo interesante. Siguiente fragmento. Anu, he aquí el arma sobrenatural de los héroes, cuyo poder es prodigioso e irresistible su ataque. Se trata del arma llamada en sumerio Kasusu, un arma con dotes sobrenaturales para los propios seres humanos, concretamente los sumerios, ya que para ellos era sobrenatural por esa devastación que levantaba. Es como una metáfora, un símil sobre, vamos a suponer, una bomba nuclear. Si ahora una tribu de gente apartada de nuestra sociedad moderna puede ver una bomba nuclear,
para ellos era algo sobrenatural, pues puede ser algo parecido sobre la metáfora. Continuamos con el siguiente fragmento. Los Igigi todos se reunieron con los Anunnaki al completo. Muy interesante. ¿Quiénes eran los Igigi? Los Igigi eran otra clase de seres muy distintos a los Anunnaki e incluso contrapuestos a ellos. Ellos vivían en los cielos como divinidades, si los podemos llamar así, paralelas a los propios Anunnaki. Hacían sus historias, sus cosas y no intercedían ante ellos, salvo en varias contadas ocasiones. Como dato curioso, la Biblia los menciona. Son mencionados como los vigilantes. Y como doble dato curioso, y esto ya es interpretación mía, cuidado, existen algunas estatuillas sumerias de los Igigi que nos recuerdan a esos típicos Grey Alien, los grises, por esos enormes ojos. Pero ya os digo que eso es mi opinión personal. Continuamos con la siguiente tablilla. Tablilla 4. Oh Señor, salva la vida de los que se confían a ti, pero derrama la sangre del Dios que ha concebido el mal. Habiendo colocado en medio de ellos una constelación única, el poder de ordenar la desaparición y la reaparición de la constelación mediante la palabra. Una vez más vemos el poder y la importancia para construir o destruir la realidad. Las tablas Me de los destinos canalizaban ese potencial. Las constelaciones representaban a los dioses. Incluso ese fragmento que nos habla de que Marduk estaba destruyendo una constelación para crear una nueva constelación era para consolidarse como dios en la bóveda celeste. Continuamos con el siguiente fragmento de la tablilla 4. Entonces el Señor suscitó el diluvio, su arma más poderosa, y montó en el terrorífico carro tempestad irresistible, tirado por caballos incansables y vientos que usaría como golpes en combate. El Señor es como se le empezaba a llamar a Marduk, porque estaba siendo considerado todopoderoso. En el fragmento existe una clara referencia al diluvio universal, como vimos en el primer capítulo de esta saga de los Anunnaki, la otra versión. Incluso no solo aparece en la Biblia este diluvio universal, y recordemos, la Biblia es posterior a estas tablillas sumerias. El diluvio aparece en más de 200 relatos de culturas de todo el mundo, incluso, vuelvo a incidir, más antiguas que la propia Biblia. Y esta es una prueba irrefutable. El diluvio aparece antes que la Biblia. Cuando hablamos de su carro, de las tempestades irresistibles, esto tenemos que mencionar que es una metáfora para representar el medio de transporte del propio Marduk, ya que los sumerios, cuando estuvieron escribiendo estas tablillas, el único vehículo que conocían era el carro. Por ello decidieron representarlo como ese carro. Ya os digo, es como el ejemplo que hemos puesto antes en el principio de estas traducciones. Continuamos con el siguiente fragmento. Tiamat abrió su boca para engullirlo, pero él hizo penetrar en ella el viento malo para impedirle cerrar sus labios. Esto lo hizo para impedir que pudiese lanzar conjuros. Parece que Tiamat se representa como un ser inmenso, como algo muy grande con la capacidad de tragarse al propio Marduk, a los Anunnaki. Y esos vientos malos que entran dentro de ese Tiamat tan inmenso que lo destrozan por dentro, me hacen recordar, y no sé a vosotros, a las películas de la Guerra de las Galaxias, por ejemplo, cuando se tiran misiles dentro de una enorme estructura y la destrozan. Si los sumerios vieron algo de eso, lo representarían como vientos, como un monstruo engullendo, pero eso ya es interpretación mía. Lo que vale es la traducción literal, y vosotros ya tenéis que intentar indagar e investigar sobre cuál es su metáfora, su significado. Mi metáfora, yo creo que esto es una colisión entre planetas. Tiamat contra Faetón, que podría ser Faetón Marduk, pero
Esto ya os digo que lo dejaremos para la conclusión del Enuma Elis en el siguiente capítulo. Ahora vamos a continuar con el siguiente fragmento. Y con despiadada maza aplastó su cráneo, después cortó los conductos de su sangre, que hizo que fueran llevados a lugares secretos por el viento del norte. Con la cabeza reposada, el señor contemplaba el cadáver de Tiamat, que dividió la carne monstruosa para fabricar maravillas. El texto parece que muestra algún tipo de metáfora sobre los restos de Tiamat. Debió de generar algo muy valioso para que éste lo escondiera en esos vientos secretos del norte, en lugares secretos, perdón. Sobre la carne monstruosa para fabricar maravillas, bueno, Federico Lara Peinado hace un apunte muy interesante. Este lingüista comenta que el nombre exacto de esta carne monstruosa para las maravillas es Ivana Niklati, una sustancia de otro mundo para crear nuestro propio universo e incluso toda la materia. Lara Peinado alude que el texto es una metáfora para designar que los restos de Tiamat fueron los que crearon la realidad, el cosmos y posteriormente el tiempo de los hombres en la Tierra. Es muy interesante cómo el texto nos habla de que después de una destrucción surge la vida, un nuevo amanecer, un nuevo mundo. El último fragmento de este vídeo dice así: Marduk atravesó después el nuevo cielo e inspeccionó sus lugares. Después mandó a Anu, Enlil y Ea a ocupar el templo de Sarra. Escudriñar el nuevo cielo era una tarea muy importante para el dios Marduk, puesto que se había creado el cosmos, algo nuevo, algo inmenso, y del cual se tenían que descubrir todos esos lugares para la información militar del gobernador y jefe de los Anunnaki, del propio Marduk. El Esarra era una casa muy grande que flotaba en el cielo, un palacio que se había construido a imagen y semejanza del cadáver del Apsu, que le había dado muerte Ea en la tablilla 1. En este palacio residirían la trinidad de los dioses importantes: Ea, que sería Enki, Enlil y el señor Anu, también llamado An en sumerio. Aquí, a partir de aquí, empezaría el nuevo reinado, la nueva era sobre el gobierno de los dioses Anunnaki, que posteriormente veremos en el siguiente capítulo, en el que hablaremos de la tablilla 5, 6 y la última, la 7. Porque después de la muerte de Tiamat y de Apsu y de esta guerra, pasaron muchas otras cosas que también son dignas a mencionar y, por qué no, a disfrutar entre todos nosotros, porque estamos reviviendo la vieja historia olvidada de la especie humana. Con esto os debo decir que he tardado mucho en hacer este vídeo porque, ya lo veis, es muy complicado, muy complejo, no solo editarlo, ni tampoco estructurarlo para poder hablarlo de forma correcta, sino comparar traducciones entre Samuel Noah Kramer, Lara Peinado, Feliu y Mellet, seleccionar los fragmentos importantes, los interesantes y sobre todo hacer este compendio de concentración de lo que dicen las tablillas. Intentaré subir el próximo capítulo lo más pronto que pueda y continuamos con esta saga tan interesante sobre los Anunnaki, la otra versión. Desde aquí os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.